Bueno, muy bien. Pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Veo que en el chat están muy activos saludándonos desde República Dominicana. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estamos todos aquí el día de hoy. San Pedro Sula de Honduras, desde México. Buenas tardes o buenos días desde donde se encuentran. El día de hoy es nuestra reunión número 21 del grupo de educadores en inocuidad de productos agrícolas frescos de la Alianza PSA. Mi nombre es Mariana Villarreal y conmigo están Julie Meneses, Betsy Bean y Karen Ramírez. También está Beatriz Álvarez de la Alianza PSA. Un gusto saludarlos a todos. Unas breves instrucciones antes de comenzar de lleno. El audio está desactivado. Sin embargo, los invito a que nos saluden y nos platiquen por el chat y nos dejen sus preguntas a través de la ventana de preguntas y respuestas. También en el chat las podemos colectar. Con mucho gusto trataremos de responderlas mientras se vayan generando las preguntas, pero si no, no se desesperen, espérenos al final de la presentación y vamos a tratar de contestar todas sus preguntas en ese momento. Esta sesión, como todas las sesiones que tenemos de reuniones del grupo de educadores, las estamos grabando y entonces esto se va a publicar en nuestra página de internet, en nuestra página de la Alianza PSA en español. Entonces, por favor, si quieren ustedes revisar después esta presentación, si tienen que irse por un momento temprano o se lo pierden por alguna razón, no se preocupen, lo pueden ver en esta página, como ven ahí en la imagen. En la Alianza PSA en español está un apartado en donde se encuentra el grupo de educadores y ahí pueden ver tanto esta presentación como todas las presentaciones que hemos hecho en el pasado. Hasta el día de hoy van a ser 21 presentaciones y bueno, sobre todo un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Gracias a todos. Como les decía, primero la bienvenida, ¿verdad? Van las instrucciones. Después vamos a llegar al tema de hoy, que es el manejo de las crisis y sobre todo tomar en cuenta que no solo vamos a hablar de inocuidad, crisis en inocuidad alimentaria o problemas de inocuidad, sino también el manejo de crisis en general en la huerta, porque muchas veces esta crisis afectan más áreas de las que nosotros normalmente nos enfocamos, que es en las áreas de contaminación, en las áreas de inocuidad. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final de la presentación. Y también, por favor, les pido que no se vayan porque al final de estas preguntas y respuestas vamos a tener actualizaciones y platicarles de algunos eventos que tenemos programados dentro de la Alianza PSA para el futuro. Ya les decía, estamos muy entusiasmados, muy contentos de tenerlos con nosotros, sobre todo de reiniciar estas sesiones. Como algunos de ustedes habrán notado, tuvimos un espacio en el que no pudimos tener estas sesiones por algún tiempo, pero estamos muy contentos de poderlas realizar nuevamente. Esto es gracias a el financiamiento a través del acuerdo de cooperación que tenemos con FDA del año 2025-2026, sobre todo en esta parte en español. Y bueno, agradecer como siempre la participación tanto de los expertos en la materia como de ustedes que también nos aportan mucho de sus conocimientos y sobre todo de la aplicación directa de su trabajo como educadores en las regiones en las que se encuentran. Para nosotros es muy importante escuchar de ustedes cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes, qué es lo que los productores están necesitando en estos momentos. Entonces, les agradecemos mucho sobre todo su participación en estas reuniones y pues que nos escriben, que nos llaman, que nos preguntan, porque eso nos ayuda a nosotros también a generar recursos que sean aplicables, que sean útiles y que puedan ayudar a los productores siempre a cumplir con sus necesidades tanto regulatorias como de certificación y para continuar con su negocio, con su trabajo. Muy bien. Y ahora sí, hablando ya del tema como tal, este tema que se titula El manejo de crisis más allá de la inocuidad alimentaria, lo vamos a presentar la doctora Julie Meneses, que se encuentra aquí conmigo, mi compañera, también asociada de Extensión en Español, y mi persona. Pero en realidad esta presentación fue creada por la doctora Betsy Bean, la directora de la Alianza PSA, que también es directora del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, que se encuentra con nosotros. Ella preparó esta presentación y este recurso que les vamos a presentar, que es un cuestionario, y bueno, lo preparó en inglés, por supuesto, y nos pidió que nosotros lo presentáramos en español, pero ella está aquí también para responder a todas sus preguntas, a sus comentarios. Si ustedes quieren que dirijamos esta pregunta directamente a ella, por supuesto, la vamos a traducir, se la vamos a preguntar y ella nos va a dar su respuesta. Y si necesitan traducción de la respuesta, también estamos aquí para traducir.
Entonces, ya les decía, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y de poder hablar sobre todo de este tema que ustedes ya verán es un tema que ha resultado de esta misma preocupación de los productores por tener recursos para poder responder en esos momentos de crisis. Entonces, como les decía, el día de hoy justamente es una presentación dirigida a los educadores, a ustedes, que están dando capacitaciones continuamente, que están frente a un salón de clases o frente a un grupo de empacadores o de cosechadores y que necesitan estos recursos de inmediato, que necesitan saber qué hacer y cómo reaccionar. Y en este caso es para llenar este vacío de la planificación del manejo de crisis. Muchas veces decimos, bueno, cuando ocurra, entonces seguramente alguien va a responder y siempre hay alguien que lo va a solucionar porque algo tiene que pasar, algo tiene que solucionarse. Pero en este caso la intención es justamente dejarnos esta idea que podemos hablar con los productores y podemos tratar de ampliar esta idea y decirles, bueno, todos vamos a tener en algún momento que manejar una crisis y entonces podemos planear desde ahora quién va a responder y cómo poder prepararnos para poder atender una crisis de la manera más rápida, sobre todo para que el efecto negativo que tenga en la huerta sea lo menor posible. Sobre todo, bueno, esto es basado desde desarrollar este plan de un manejo de crisis y también considerar que esto es parte de esta buena cultura de la inocuidad y esta buena cultura de trabajo dentro de una huerta. Siempre la prevención, siempre estar preparados nos va a ayudar a responder más rápidamente, con menos estrés, con mayor fluidez y tal vez nos va a ayudar a reducir el problema si tenemos esta buena cultura de inocuidad alimentaria y si tenemos esta buena cultura de comunicación entre las partes involucradas dentro de la huerta. Entonces, muchas veces sabríamos responder, pero no sabemos si nos toca responder. Entonces, esto se puede definir desde antes que ocurran las crisis. Ahora sí, les voy a pedir que participen, que nos dejen saber sus experiencias. Vamos a haber muchas oportunidades de preguntas para que ustedes en el chat nos digan cuáles han sido sus experiencias dentro de este manejo de crisis. Entonces, los invito, por favor, a participar y a responder. No nos dejen aquí hablando solas. Nos encanta poder interactuar con ustedes y esta es la intención de esta presentación, justamente es esa interacción. Entonces ya, hablando de menos charla y más acción, como les decía, esta presentación y este recurso lo desarrolló la doctora Betsy Bean con la intención de ayudar a los productores que enfrentaron algunas crisis y dándose cuenta que si hubieran tenido preparación sobre el manejo de crisis, hubieran podido responder mejor, tal vez hubieran podido solventar el problema más rápidamente. Entonces, justamente esta es la intención de esta presentación y de este recurso, sobre todo porque no sabemos de qué se va a tratar la crisis, pero sí podemos preparar a la gente para estar listos para responder. Y este cuestionario se los presento aquí para que lo vean, pero también les vamos a compartir en el chat el documento y también lo van a ver más adelante cuando vamos a tener un código QR, entonces no se preocupen, se los vamos a estar compartiendo. Se los pongo aquí ahorita en el chat, pero también se los vamos a poner para que ustedes lo tengan. Gracias, Julie. Entonces, muy importante, sobre todo si lo quieren tener a la mano mientras estamos recorriendo, vamos pasando a través de las preguntas, ustedes pueden ir consultando el documento y también es un documento, todos los que generamos en la Alianza PSA, pero este documento, por ser nuevo, pues por supuesto podemos utilizar su retroalimentación para mejorarlo, agregarle cosas que se hayan olvidado o que se hayan pasado por alto, preguntas tal vez más específicas, si alguna pregunta no se entiende. También nos sirve mucho que ustedes nos den su retroalimentación porque lo acabamos de traducir, es un documento que acabamos de traducir en estas últimas semanas, entonces tal vez si hay algún término que no se entiende por la traducción, también es muy bueno que nos dejen saber. Pero ya les decía, todos los documentos que producimos en la Alianza PSA tienen la intención de ser mejorados siempre. Si hay alguna manera de poderlo explicar de una mejor manera, déjenos saber y si pueden consultarlo desde ahora, mucho mejor. Entonces vamos a empezar por definir qué es una crisis, ¿verdad? Y esto está tomado del diccionario. Una crisis es una situación inestable, peligrosa o crítica que interrumpe el funcionamiento normal, esto aplicado a las huertas, pues obviamente el funcionamiento de la huerta, de forma repentina que requiere una acción inmediata, una decisión.
y representa un punto de inflexión, para bien o para mal. Tenemos que tomar una decisión, se tiene que actuar y por supuesto va a elevar los niveles de estrés, de ansiedad, puede causar una incapacidad emocional, cognitiva o conductual para poder afrontarlo. Entonces, una crisis requiere esta acción inmediata. Es algo que realmente está afectando a la huerta, está afectando su funcionamiento y tenemos que actuar. No podemos continuar. Puede persistir por un periodo indeterminado. Muchas veces pensamos que es inmediato y se resuelve ese mismo día. A veces las crisis pueden persistir por un periodo largo y entonces no nada más es responder un día, es cómo vamos a responder en los siguientes días o las siguientes semanas o meses. Puede ser un evento natural también, pues muchas veces hablamos de huracanes, temblores, inundaciones, pero también podría ser provocado. Entonces también, ¿cómo podemos actuar dentro de una crisis que fue provocada intencionalmente? O también podría ser por causa de accidentes, ¿verdad? Y sobre todo pensar que las crisis van a afectarnos negativamente. Es muy poco probable que una crisis nos haga tener un efecto positivo, aunque puede ocurrir, pero normalmente una crisis va a tener un efecto negativo dentro de las funciones de la huerta y de los trabajadores que se encuentran en ella. Muy bien. Entonces, en este caso, pues mucho de esto va a ser capacitarnos para saber cómo actuar. Entonces, si ustedes tienen, pueden compartir crisis que ustedes han afrontado, sería muy bueno tener ejemplos tangibles de alguna crisis que ustedes recuerden que han tenido que afrontar o resolver dentro de sus espacios de trabajo. Y los leo en el chat, si me pueden dejar saber. Accidentes, exactamente, accidentes de un trabajador. Muy bien. Adulteración de un producto, ¿no? En este caso es una crisis ocurrida e intencional, ¿no? Es definir, cierre la frontera, claro. Claro, cuando se detiene el movimiento de algún producto y hay que responder a ello, ¿verdad? Sobre todo, pues la crisis ocurre fuera de la huerta, pero afecta directamente a la huerta. Inundaciones, ¿sí? Esas crisis por efectos naturales, de causas naturales. Vientos en la plantación de cultivo, me imagino, pérdida del cultivo, ¿no? Sobredosificación de pesticidas, claro, contaminación excesiva o de productos químicos. Alertas sanitarias, cierre de fronteras, involucrado, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, justamente ese tipo de crisis a las que nos referimos. Y como ven, pueden ser tanto que tengan una afectación de inocuidad como que no estén involucradas en inocuidad. De todas maneras, tiene que haber una respuesta dentro de la huerta. Un atropellamiento, muy bien. Ok. Justamente accidentes graves, ¿verdad? Accidentes en los que tenemos que actuar primero por la salud de las personas involucradas. Muchas gracias, muy bien. Ok, entonces aquí hablando de esta necesidad de planificar para el manejo de crisis, pues vemos estas opciones, estos ejemplos de qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Accidentes, estamos hablando justamente de accidentes con tractores, atrapamiento en máquinas, derrame de químicos, todo lo que puede ocurrir dentro de este accidente y la afectación que tienen las personas. Eventos de salud, un ataque cardíaco, golpes de calor, desmayos, problemas de este tipo. Después vienen los eventos ambientales catastróficos, ¿verdad? Como hablábamos, inundaciones, huracanes, temblores o simulacros que también pueden causar este estrés dentro de la huerta, que no tenemos esa programación de cómo actuar. Problemas de inocuidad alimentaria, por supuesto, ¿verdad? Que tengamos problemas de reporte de alguna alerta sanitaria, de algún cierre de fronteras, de algún brote que se ha descubierto por pruebas y que haya que reaccionar. Y por supuesto, como hablaba José, de la adulteración intencional o de acciones deliberadas que afectan a la huerta. Y ya ven ahí que dice, este orden no fue elegido al azar, por supuesto, porque primero tenemos que ver que las acciones inmediatas tienen que ser dentro de el control y la salud del personal. Y después, claro, vigilar o tener en cuenta lo que va a afectar el producto. Pero primero, sobre todo, es atender al personal que pueda ser afectado y después vienen las atenciones al personal. Después del personal vienen las atenciones al producto, por supuesto, y después seguramente vendrán las atenciones que involucren problemas legales, por ejemplo. Muy bien.
Entonces, estar preparado para una crisis nos va a ayudar a asegurar que se reduce el impacto lo mejor posible. Siempre va a haber un impacto, tenemos que reconocer esto. Una crisis, como les decía, es inadvertida, es espontánea, no sabemos qué va a ocurrir. Por supuesto, vamos a tener una afectación negativa, pero hay maneras de prepararse. Podemos desarrollar, podemos comunicar y practicar este plan y también recordar y tomar muy en cuenta la planificación adecuada siempre previene un mal desempeño. Entonces es muy importante esto. Podemos tener una crisis, sí, pero si estamos preparados para ella, tal vez su efecto pueda ser reducido y controlado. Muy bien, entonces ya les decía, aquí están los códigos QR. Si quieren este recurso que les presentamos en español, usen el código que está debajo. Si lo quieren también en inglés, es el código de arriba. Y si ustedes ya están consultando dentro del cuestionario que les compartimos, que es el mismo de estos códigos QR, esto se trata de la pregunta 1. Betsy ha estado participando en diferentes seminarios y talleres en los que ha podido preguntarles justamente a los productores, ustedes ya tienen un plan de manejo de crisis y entonces ellos lo primero que tienen que definir es si lo tienen, si no lo tienen o si lo están desarrollando. A veces es posible creer que ya tenemos un plan de manejo de crisis cuando decimos, bueno, tengo una lista de acciones correctivas. Pero tal vez eso es solo una parte de lo que vamos a hacer dentro del manejo del plan, del manejo de la crisis, y no involucra toda la crisis, ¿verdad? No estamos viendo que realmente podemos tener más afectación que lo que requiere solo una acción correctiva para, por ejemplo, poder liberar un producto. ¿Okay? Ahora, hablando de los primeros componentes justamente de este plan del manejo de crisis, vamos a primero formar un equipo de manejo. Tenemos que asignar personas que van a ser los líderes o las personas a las que vamos a recurrir cuando ocurre esta crisis y sobre todo vamos a tener personas que sepan tomar decisiones rápidas y racionales, que no entren en pánico, que puedan responder, pero también que tengan el poder de decisión, ¿verdad? Vamos a tener en este equipo gente que pueda tomar la decisión y que se sigan las instrucciones que esta persona genere. Tenemos que tener también una lista de prioridades de la operación. Queremos tener una lista numerada de lo que se tiene que hacer y que se tiene que llevar a cabo en un momento de crisis. Y sobre todo que el personal sepa que existen estas prioridades y que se tienen que seguir. Entonces tenemos que tener no solo el equipo, sino un equipo capacitado para responder a las crisis. Un equipo que está listo para actuar cuando sea necesario. Y tener esta lista de prioridades les va a ayudar a decidir primero qué es lo que se tiene que hacer y dar prioridad a ello. También tenemos que generar una lista de contactos críticos y tenerla disponible, porque no es válido decir, tengo la lista, pero está guardada en mi celular y yo sé a quién le tengo que llamar, porque si resulta que la crisis te involucra a ti y tú no estás presente, entonces tal vez no puedas compartir esa lista de contactos críticos con el resto del equipo, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, de tener esta comunicación abierta, tener estos contactos enlistados y decirle a estas personas que están dentro de la lista de contactos críticos. A veces cuando estamos generando estos planes, decimos, pues muy fácil, a los líderes de cuadrilla y vamos a poner aquí también al supervisor del empaque. Pero si estas personas no saben que ellos son los que tienen que tomar las decisiones y se les llama, tal vez ellos lo que terminen es circulando la información nuevamente a su jefe inmediato o consultar con el dueño, etcétera. Entonces se pierde el tiempo. Entonces es importante que las personas que sean los contactos críticos sepan y estén preparados para responder. Muy bien. Veo por ahí que dicen que hubo una crisis con animales salvajes, ¿verdad? En una huerta de producción de frambuesas. Sí, es muy fácil hablar de la intrusión animal y de la contaminación fecal y de la cuarentena o bueno, el espacio del producto que no se cosecha, etcétera. Pero ¿qué hacemos para manejar un animal salvaje que es peligroso para los trabajadores? Y también tenemos, yo he escuchado el hecho de las víboras de cascabel, es muy común acá en California y en Arizona, víboras de cascabel mientras estás cosechando. Y eso no es fácil de ver, sino casi casi que ya estás a punto de tocarla, que es cuando la escuchas o la ves a las víboras. Y qué hacer en caso de una mordedura de víbora. Por ejemplo, ese es algo que tenemos que prepararnos. Si estamos en una región donde haya este tipo de animales salvajes peligrosos,
para la salud, estar preparados, cómo vamos a responder, quién va a responder, quién tiene el número de emergencias, cómo se debe atender este tipo de emergencias, con qué prontitud y estar justamente preparados para esto. En este caso, por ejemplo, hay una capacitación aquí dentro de las huertas en California que se imparte al personal de cosecha justamente para saber qué hacer en el momento en que encuentran víboras de cascabel o víboras ponzoñosas, víboras que pueden causar mordeduras con veneno peligroso para la salud. Y entonces, qué hacer, a quién llamar, cómo manipularlas, si tienen que hacerlo y qué hacer en caso de mordedura. A quién comunicarse rápidamente para poder buscar un antídoto para esta mordedura. Entonces, ese tipo de listados y ese tipo de capacitaciones a las que nos referimos cuando hablamos del manejo de crisis. Muy bien. Ahora, como ya les decía, ¿no? Cuando vamos a formar este equipo del manejo de crisis, bueno, va a ser un equipo que tal vez sea pequeño, no va a incluir a todo el personal de la huerta, por supuesto, que tiene que ser de rápida respuesta, que tiene que tener una respuesta eficaz y que puede tomar esta decisión, que tiene esa autoridad para tomar decisiones y que se acaten. Sobre todo si hay personal que no puede por su capacidad o por su entrenamiento o por su disposición, no puede atender la crisis de inmediato, entonces tal vez puede apoyar en esta atención de la crisis. Podría, por ejemplo, proporcionar documentación necesaria, podría, por ejemplo, ser la persona que toma fotografías, podría ser la persona que busca documentación en los archivos y no tiene que ser exactamente la que dirija y actúa en ese momento. Entonces podemos tener un equipo de manejo de crisis y un equipo de apoyo a este equipo. No se limiten únicamente al personal, muchas veces se necesitan recursos externos, sobre todo, por ejemplo, en la parte legal o en recursos de la industria, si hay que involucrar a más personas que están relacionadas con la industria, o personal para las comunicaciones. Esto vamos a hablar en amplio en unas diapositivas más, pero es importante que consideremos que tal vez no todos los recursos tienen que provenir de la huerta, pero si hay recursos externos, pues claro que tenerlos a la mano, tener estos contratos en pie o tener estas personas comunicándonos con ellos, si son abogados, si son contadores, si son personal de comunicación para dar entrevistas, etcétera. Entonces, tener estos recursos ya entendidos y en la lista de nuestro plan antes de necesitarlos. Y ya lo ven ahí, comunicar y confirmar su participación, que sepan que son parte de nuestro plan. Y esto es parte de la pregunta número 2 de este cuestionario, en donde vamos a enlistar estas personas que están en nuestro grupo del manejo de crisis y qué función ocupan y dónde pueden actuar de inmediato, ¿no? Entonces, tal vez la crisis tiene que iniciar o tiene que resolverse desde el empaque, entonces es bueno saber quién es la persona de empaque, porque esa es la primera persona tal vez a la que vamos a contactar dentro de este equipo del manejo de crisis. Ahora sí, hablando de una vez que tenemos este equipo, pues tenemos que designar qué capacitación se requiere. Muchas veces estamos capacitados, claro, para nuestro trabajo, pero no para una reacción a una crisis. Y en este caso podemos identificar qué tipo de entrenamiento o capacitación sería necesario. Como ya les decía, tal vez una capacitación en el manejo de animales peligrosos, tal vez una capacitación en cómo dar respiración o dar resucitación, manejo de este tipo de manejo de heridas, tal vez manejo de vectores, de enfermedad, etcétera. Entonces, ese tipo de capacitación es la que vamos a enlistar aquí para tener presente y, por supuesto, para tomar esa capacitación. Buscar quién nos puede capacitar en primeros auxilios, quién nos puede capacitar en manejo de heridas o quién nos puede capacitar en manejo de animales silvestres o manejo de animales salvajes, etcétera. Entonces, este tipo de capacitaciones las podemos buscar con tiempo, con antelación y así saber quién ya está capacitado y a quién voy a recurrir cuando se necesita este tipo de servicio, ¿no? O de recurso. Recuerden que las crisis ocurren y afectan durante las 24 horas, entonces es importante contar no nada más con una persona, no tal vez 2 o 3 personas capacitadas, y lo mismo que cuando hablamos de inocuidad, porque tal vez esa persona no está disponible, esa persona que tiene la capacitación no está disponible, entonces siempre es importante tener 2 o 3 personas capacitadas en estos mismos recursos para poder atender sin necesidad de que sea solo una persona dentro de la huerta, sobre todo si
tenemos diferentes áreas con mucho personal, con mucho movimiento. Es importante tener más de una persona capacitada. Y lo mismo, si vamos a contar con expertos externos, pues es importante tenerlos en cuenta. Y si necesitamos tomar capacitaciones que solo se dan una vez al año, pues tenerlas pendientes, buscar los recursos y estar listos y asignar a la persona que va a tomar esta capacitación. Aún así, es importante en ciertas áreas tener en cuenta quién va a ser el que responda. Y por supuesto, no vamos a tener a toda la gente capacitada en todo. Y tal vez la crisis que nosotros creíamos que iba a tener no ocurre, pero ocurre otra que no habíamos considerado. Entonces, de todas maneras, este personal que está en esta lista de manejo de crisis, ellos son los primeros que pueden decidir y actuar y determinar quién va a responder o cómo se va a responder a esta crisis. Porque son los más, se supone que son los más capacitados para respuesta a crisis y aunque sea alternativa la capacitación que tienen, son los que están más dispuestos, más listos e informados para responder. Y ahora hablando de esta capacitación en medios de comunicación, ahora con tantos medios de comunicación distintos, con tantos reporteros que tenemos en Facebook y en Instagram y en TikTok y en tantos recursos que tenemos para informar a la gente, es muy probable que tengamos que hacer algún tipo de entrevista, dar algún tipo de información a los medios, a hablar en algún foro público. Entonces, esta es una de las capacitaciones que muchas veces se pasan por alto y se cree que, pues, si me preguntan, les contesto y no pasa nada, pero una mala interacción con los medios puede hacer que un problema que es pequeño para la huerta suene a un problema mucho mayor y se convierta en un problema mayor solo por el problema de comunicación. También una buena interacción con los medios de comunicación nos puede ayudar a que la situación no sea tan desfavorable o no aparezca en todos los periódicos al día siguiente y no cause un mayor impacto en la industria y un mayor impacto en nuestro negocio. Entonces, sí existen estas capacitaciones para prepararnos en cómo responder a los medios de comunicación, sobre todo cómo actuar e interactuar con estas personas que son los entrevistadores, saber cómo hablar, pero sobre todo decir la verdad. Si no saben qué es lo que está pasando, también decirlo es importante. No evitar, sobre todo la recomendación es evitar decir sin comentarios. Cuando hay alguien que dice sin comentarios, el problema que se genera es que estas personas van a tratar de llenar ese vacío de información y tal vez lo van a llenar con una información inadecuada. Entonces es mejor dar la cara, pero sobre todo es mejor estar preparados para dar este tipo de entrevistas, responder con prontitud y definir cuáles van a ser estos mensajes clave. Entonces, sí es algo que hay que considerar, sí se puede preparar, sí se puede estar listo, sobre todo saber quién es quien va a responder a cualquier entrevista, a quién dirigirlo, y esta persona que lo va a hacer, pues también es muy bueno que ya esté preparado de antemano para esas respuestas. Entonces, aquí les voy a pedir, si ustedes han asistido a alguna capacitación, alguna formación, o dentro de su escuela, o dentro de lo que han aprendido, han sido preparados para responder a los medios de comunicación, si me lo pueden dejar saber en el chat. Y también, si pueden compartir aquellos que ya han hecho entrevistas o que ya se han capacitado para dar entrevistas, cuáles son los puntos claves que han aprendido de este tipo de comunicaciones con los medios. Entonces, los leo por acá en el chat. No, veo que algunos dicen no han tenido interacciones con los medios de comunicación ni han tenido capacitaciones, ¿no? ¿Alguno ha tenido que dar una respuesta a los medios de comunicación a pesar de no tener ninguna capacitación, pero les ha tocado tener que responder? Muy bien. Ok, no veo que haya este tipo de interacciones con los medios. Sería bueno saber si dentro de sus países es menos utilizado, dentro de sus regiones, utilizado los medios de comunicación, o simplemente no se busca estos temas o no se hablan de estos temas, sino hasta que vienen, no sé, vienen tal vez de la FDA o del Senacica o de SAGAR o de lo que sea, SADER, de los gobiernos, que es cuando ellos dan algún comunicado. Tal vez es a través de ellos en los que se emiten estos comunicados y no directamente desde las huertas. Muy bien. Bueno, entonces quiere decir que es este otro punto de tarea para ustedes para ver si alguna vez tuvieran que responder a algún tipo de entrevista o respuesta a los periódicos, a los medios de comunicación dentro de su región.
¿Quién estaría capacitado? ¿Quién sería quien lo dirigiera? Si les llaman ahorita por teléfono y les dicen, hablo de las noticias de esta región y quisiera hablar con alguien sobre el problema que hemos tenido con las papayas que no se pueden, que le cerraron la frontera, pensar a quién dirigiría esa persona. ¿O sería yo quien tengo que responder al respecto y si estoy preparado para responder a ello? Y si la respuesta es no, entonces la pregunta siguiente sería, ¿cómo me puedo capacitar para responder a los medios? ¿Cómo puedo aprender? Seguramente el primer recurso va a ser Google, ¿no? Voy a Google y le pregunto, ¿cuáles son las consideraciones que debo tener cuando responda a una entrevista? ¿No? Y de ahí me voy buscando. Generalmente hay un vocero delegado para ello en cada empresa, ¿ok? Entonces ese vocero, ¿ustedes saben si está capacitado para hacerlo? ¿Conocen quién es ese vocero de la empresa? ¿Saben quién es? ¿Lo tienen identificado? Claro, no es conveniente responder sin estar preparados, por supuesto. Esto es importante, estar preparados. Sí, a través de los directores, los agentes gubernamentales, muy bien. Sí, por ejemplo, aquellos que hablaron de los accidentes con trabajadores. Esas personas que han tenido accidentes con los trabajadores, normalmente existe algún tipo de comunicado en el que se publica esto o resulta en algún problema legal que termina siendo de carácter público. ¿Alguno ha tenido una experiencia de ese tipo? Y sería importante compartir o saber sobre el tema un poquito más. Ok. A través del Comité de Sanidad Vegetal, después la Senacica, y ellos son los que reciben el apoyo y la asesoría. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, voy a continuar, pero si tienen más ejemplos, como les decía, sobre todo, por ejemplo, tipo de accidente, algún tipo de accidente, alguna demanda, algún tipo de comunicado de este tipo, también es importante considerarlo. Y aquí es esta recomendación justamente. A veces va a ser necesario responder aún si no estamos capacitados para hacerlo. Y entonces, en este caso, fíjense esta cita de un seminario web que dio Dan Barber aquí en Estados Unidos y lo tradujimos para que les sirva también de un recurso. Fíjense, la respuesta es, estamos al tanto de la situación. Actualmente estamos enfocados en conocer más al respecto para poderles proporcionar información y recursos precisos a los medios de comunicación como el público. Nos estamos comunicando con ustedes, estamos abiertos al diálogo cuando tengamos más información para compartir. Entonces, no es decir, no sé, no es decir, no quiero responder, no es decir, sin comentarios, es decir, nos estamos informando nosotros también y cuando tengamos algo que comunicar, se los vamos a hacer llegar para, sobre todo para dar esta imagen y para decirles, estamos dispuestos a responder, sin embargo, ahorita no puedo darles la información más precisa porque la seguimos recibiendo y la estamos colectando en este momento. Y esta es justamente esa pregunta 3 que habla de la capacitación. Ya les di un ejemplo de capacitación en medios de comunicación, como les decía, es algo que uno no piensa. Puede haber otros tipos de capacitaciones que necesitamos. También Julie les va a hablar un poquito más de ello, pero siempre tomar en cuenta qué sería necesario. Eso es lo que queremos que se enliste en esta parte de la capacitación. ¿Quién sería el adecuado para dar estas respuestas? ¿Cómo voy a manejar los medios de comunicación si tengo que hacerlo? Entonces es muy interesante saber y tener en cuenta esto para responder estas preguntas. Y ahora sí, le dejo el espacio a Julie, que va a continuar con esta presentación y síganos haciendo llegar los comentarios. Muy interesante todo. Gracias. No te podemos escuchar, Julie. Ya, gracias. Muchas gracias, Mariana. Y en esta parte, en la segunda parte de la presentación, vamos a continuar hablando de las recomendaciones que tenemos para ustedes sobre lo que se debe hacer en momentos de una crisis en la huerta. Y nuevamente rescatando lo que Mariana decía al inicio, cuando hablamos de crisis, normalmente estamos pensando en inocuidad de alimentos porque eso es en lo que trabajamos, pero queremos enfatizar que el diálogo que estamos teniendo el día de hoy es para discutir una crisis que puede pasar en diferentes ámbitos de la huerta. No necesariamente
con inocuidad de alimentos. Seguro también una crisis puede provenir de ahí, pero como ustedes mismos lo han dicho, hay crisis cuando hay incendios, cuando hay desastres naturales, cuando hay accidentes del personal. Todas esas son crisis. Y el mensaje que se me queda grabado de lo que Mariana acaba de discutir es, siempre hay que tener un plan de esa primera respuesta que vamos a sacar a los medios. Porque si decidimos no decir nada, estaba leyendo en el chat que decían no decir nada por el tema legal. Si decidimos no decir nada, es una decisión que se puede tomar. Sin embargo, cuando hacemos eso, entonces la narrativa le pertenece a la persona que va a generar la primera noticia, sean los medios de comunicación, sean hoy en día, ustedes saben, la gente que interactúa muchísimo en TikTok, Instagram, las redes sociales. Lo que sea que ellos digan va a ser la narrativa con la que ustedes van a tener que lidiar. Por eso es que la recomendación es tener una respuesta como la que Mariana acaba de presentar, donde no se compromete, donde usted reconoce que algo sucede, que ha sido informado y que estamos trabajando en obtener más información para poder contestar, ¿verdad? Entonces, muy importante ese primer mensaje. Y ahora nos vamos a mover a discutir un poco sobre crear una lista de prioridades sobre las tareas que se tienen que realizar en la huerta, porque a pesar de que estemos atravesando una crisis, tenemos que reconocer que la huerta va a seguir operando y hay tareas dentro de la huerta que no podemos descuidar, porque recordemos que es un negocio, una huerta es el medio de subsistencia para familias, para trabajadores, y hay cosas que simplemente, a pesar de estar en crisis, tienen que seguir sucediendo, como por ejemplo es, si se trata de una producción agrícola, es encender el riego para que las plantas puedan seguir creciendo. Si es que se trata de una operación combinada, necesitamos alimentar a los animales. Y Betsy compartía durante el seminario en inglés que ella, un productor le comentaba que una crisis que tuvieron era el pago de la nómina. La persona que estaba encargada de esa tarea no pudo llegar a la huerta porque hubo algún accidente, simplemente no tuvo acceso. Y esa persona era la única persona asignada para poder pagar a la nómina. Entonces también existe esa crisis porque todos entendemos la necesidad y la importancia de pagar a los trabajadores de la huerta a tiempo. Y ellos pues no van a entender que tal vez tenemos una crisis de otro aspecto y al no pagar la nómina pues estamos generando una nueva crisis. Entonces son cosas que normalmente no pensamos porque ¿a quién se le podría ocurrir que la persona que paga la nómina no pudiera llegar? Pero hay situaciones de este tipo que es lo que estamos tratando de llevarlos a pensar en este momento, pensar en todas esas situaciones que pueden interrumpir el funcionamiento normal, habitual de la huerta. También es importante una vez que hayamos identificado estas operaciones que son prioridad, que a pesar de la crisis se tienen que hacer, tenemos que también determinar con qué frecuencia. Y obviamente eso va a depender del tipo de prioridad, del tipo de tarea. Si hablamos de alimentar a los animales, por ejemplo, es algo que se va a tener que hacer diariamente. Si hablamos del caso del pago de la nómina, es tal vez una tarea que se realiza semanalmente, cada 2 semanas o mensualmente, de acuerdo a lo que sea la realidad de su operación. También dentro de esta evaluación de prioridades queremos también identificar las cosas que se pueden ignorar o retrasar por un momento, ¿verdad? Porque tal vez no son nuevamente una prioridad, son cosas que se pueden retardar. Sin embargo, lo que queremos identificar es por cuánto tiempo podemos ignorar esa tarea o retrasar esa tarea, ¿verdad? Porque estamos tratando de enfocarnos en resolver, en dar esta respuesta en en un tiempo de 24 horas, bastante breve. Sin embargo, no podemos descuidarlo por siempre porque esa situación que ignoramos momentáneamente puede ser la nueva crisis. Entonces queremos incluirla dentro de este plan para poder determinar las tareas que son menos importantes, pero determinar y definir muy claro cuánto tiempo las vamos a retrasar. Adicional a las prioridades, también queremos saber quiénes son las personas que van a estar a cargo de estas tareas que hemos identificado como prioritarias. Queremos saber si lo van a realizar los empleados, si son los familiares, si son amigos cercanos, si son los vecinos, o si vamos a requerir apoyo externo de otros profesionales que tal vez en el momento no estén en la nómina, pero que queremos tener sus contactos disponibles para cuando tengamos estas emergencias. Y esta información es algo que lo van a capturar dentro de la pregunta 4 en la hoja de trabajo que hemos estado usando a lo largo de esta presentación.
Ahora que ya tenemos las tareas, queremos también identificar cuáles son los recursos que están disponibles dentro de la huerta para, en el caso de, para poder enfrentar ciertas emergencias, ¿verdad? Así como queríamos la lista de contactos, también queremos saber los recursos que tenemos, que están en la huerta disponibles para ciertas emergencias, como por ejemplo, contamos con un desfibrilador automático, tenemos tal vez personas capacitadas para realizar reanimación cardiopulmonar, tenemos tal vez personas que son capaces de manejar o maniobrar equipos como los tractores. Y Betsy compartía también una experiencia donde ella decía que hubo un incendio en el área de producción de una huerta y una persona que estaba en la huerta en el momento fue capaz de tomar el tractor y con un acople crear una zona de contrafuego para ayudar a contener ese fuego que se había originado en la zona de producción. Entonces, nuevamente, pudieron solventar esa situación porque había una persona que estaba capacitada que podía manejar el tractor. Entonces, queremos saber esos recursos, queremos tener la lista de las personas que están capacitadas para realizar este tipo de actividades y queremos tener la información de contacto. También necesitamos asegurarnos de que estas personas estén informadas, que son parte de esta lista de contingencia en el caso de una crisis, porque tenemos que asegurarnos que sean capaces de contestar el teléfono y como ustedes saben, las crisis escogen por alguna razón ocurrir en la noche, en días feriados, los fines de semana, y tenemos que estar seguros de que las personas que hemos identificado como críticas, como quienes tienen que actuar dentro de la crisis, sepan que cuando viene una llamada de parte de nosotros o de los que estemos en este equipo, se refiere a que hay una crisis. Y en el grupo en inglés hablábamos de que normalmente en el teléfono celular, cuando son horas de dormir, nosotros bloqueamos los teléfonos, los ponemos en silenciador. Si alguno de nosotros está identificado como una persona del grupo de manejo de crisis, pues tenemos que añadir ese número para que al recibir una llamada en medio de la noche no se bloquee por esta configuración de los teléfonos, sino que podamos recibir esa llamada. Y también muy importante, alguien mencionaba que es importante confirmar que la persona que recibió el mensaje haya entendido en realidad lo que estaba pasando, porque pónganse ustedes en la situación de recibir una llamada de emergencia a las 2 de la mañana. Realmente todavía no estamos conscientes de qué es lo que está pasando, entonces hay que desarrollar un mecanismo donde la persona que recibe el mensaje lo pueda recibir y pueda repetirlo y confirmar que entendió de qué es lo que se trata y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esos son algunas conversaciones que surgieron en la llamada o en esta reunión en inglés que me parecieron muy importantes porque en realidad son personas que han tenido la experiencia y compartieron con el grupo. Entonces, asegurarse de que las personas estén informadas, de que sepa que son partes de este grupo y confirmar que hayan recibido el mensaje. Y también esto ya lo había mencionado Mariana, queremos incluir a todas las personas, tanto internas a la huerta como individuos externos a la empresa que puedan ayudarnos, como son los proveedores, podrían ser los abogados, muy importante cuando son crisis significativas, también los grupos comerciales, muy importantes porque a veces ellos son los que preparan respuestas cuando se trata de ejemplos de brotes por alimentos, de enfermedades producidas por alimentos, o expertos en los medios de comunicación. Nuevamente, cuando es algo significativo, nosotros queremos asegurarnos de que el mensaje lo estamos controlando nosotros, que sale en la forma y el contexto en que nosotros queramos informar. Y por eso es importante involucrar a expertos en comunicación que nos ayuden con eso y tener sus números de contacto para que estén en esta lista, de tal forma que todo el mundo sabe a quién contactar y dónde los van a encontrar. Recordémonos que la crisis ocurre muy rápido y normalmente todos estamos desorientados porque es una crisis, ¿verdad? Entonces, mientras más podamos ayudar a que esa respuesta sea efectiva y organizada, pues mejores oportunidades tenemos a que esa crisis pueda controlarse o por lo menos reducir el impacto negativo que ésta pudiese tener. Y toda esta información es lo que se le pregunta en la pregunta número 5. Ahí es donde vamos a crear esa lista de contactos, incluyendo el nombre, el teléfono y la razón por la cual la lista. Si tienes algún entrenamiento específico, en qué situaciones es que esa persona nos sirve, para que así podamos identificar a quiénes llamar.
Y entonces ahora, finalmente, hemos hablado sobre cómo desarrollar el proceso para el manejo de la crisis y a lo largo de esta presentación hemos explicado todos los elementos, pero la pregunta que surge ahora es cómo ponemos todas estas partes juntas, ¿verdad? Para que hagan sentido. En el primer lugar, tenemos el plan para contactar y reunir al equipo. Al inicio hablábamos sobre cómo identificar y formar parte de ese equipo, pero aquí nos referimos a cómo voy a contactarlos en el momento de que una crisis ocurra. Por ejemplo, va a ser a través de un celular, va a ser a través de un teléfono local. ¿Dónde voy a encontrar a esa persona? ¿Cuál es el mejor mecanismo? Hay muchas empresas que en lugar de utilizar un teléfono, lo que utilizan son canales de comunicación como el WhatsApp. Bastante en Latinoamérica prefieren esa opción porque es algo que es con lo que ya están familiarizados y ese puede ser el mecanismo de comunicación. Todo funciona mientras todas las partes estén de acuerdo y sean capaces de acceder a ese recurso, ¿verdad? Por eso es importante ser conscientes de que vamos a contactar a estas personas única y exclusivamente en el caso de una emergencia. No queremos abusar de la privacidad o interrumpir la privacidad de las personas. Lo que queremos es que siempre sepa la persona que cuando reciben esa llamada es porque hay una emergencia y que tiene que ser atendida. En el siguiente bullet en la lista habla de evaluar la situación. Esto es importante porque queremos poder evaluar para evitar que no se propague y queremos limitar el impacto, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo la evaluación de qué tan grande, de qué tan seria es la crisis con la que estoy lidiando, puedo pensar en los siguientes pasos que se ameriten, ya sea que tenga que iniciar una limpieza o extender el comunicado, dependiendo de la crisis. Definir cómo informar al personal sobre lo que está sucediendo es importante porque no queremos agravar la situación debido a la falta de información o comunicación. Entonces queremos asegurarnos de que hay un sistema de en qué orden y bajo qué jerarquía es que se va a transmitir esa información al resto del personal en la huerta. Con todo lo que hemos definido, ahora podemos desarrollar finalmente una estrategia e iniciar la respuesta y monitorear constantemente cómo todo se va desarrollando. Ojalá que la estrategia que usted escogió pues salga de acuerdo a lo planificado, pero el monitoreo es muy importante porque nos permite reaccionar pronto y corregir lo que no esté funcionando. Y finalmente, cuando todo está bajo control, podemos evaluar y recuperar en cuanto a lo que se logre recuperar. En esta etapa es donde se puede pensar de cómo prevenir que esta situación que acabamos de vivir no vuelva a ocurrir y pensar en las cosas que salieron bien y en lo que nos sirvió. Y esta información la vamos a capturar en la pregunta número 6 de su hoja de trabajo. Y vi algo en el chat, déjenme ver por aquí si es algo para mí. Um, ok, no, parece que no era una pregunta. Muy bien, vamos a continuar. Y esto nos lleva a reflexionar brevemente sobre el valor de la cultura positiva de inocuidad alimentaria. Este tema de cultura es un tema muy amplio y podríamos desarrollar una presentación completa sobre cultura de inocuidad, pero bajo el contexto de manejo de crisis, contar con una cultura positiva establece un equipo confiable, incluso cuando existen dificultades. Esa es la razón por la cual hemos traído este tema de cultura dentro de esta conversación. Necesitamos que estas huertas tengan grupos que sean ágiles y que puedan realizar los cambios cuando es más importante. Entonces, el COVID-19 o el COVID-19 nos permitió aprender algunas cosas porque las huertas que tenían esta cultura positiva fueron capaces de adaptarse rápidamente a la crisis y a los nuevos requisitos que esa crisis impuso sobre todo el mundo en este caso, ¿verdad? En el estado de Nueva York, que es el estado donde Betsy radica, fue uno de los primeros en enfrentar el COVID. Y cuando les permitieron abrir nuevamente, las huertas abrieron y estuvieron obligadas a cumplir con muchísimas restricciones. Pero estas huertas, sorprendentemente, fueron capaces de adaptar sus capacidades, la capacidad de los empleados, adaptaron la capacitación de sus empleados y fueron capaces de adaptarse a todos los nuevos requisitos sin tanto estrés, sin trauma.
Con esto no queremos decir que fue fácil, pero lo lograron porque tenían una cultura positiva de inocuidad de alimentos. En unos estudios que se realizaron, estas huertas reportaron que durante el año en el que sucedió COVID, fue el año más productivo desde el punto de vista financiero en la historia de estas huertas. Y lo más interesante es que estas huertas decidieron continuar con muchos de los cambios que adoptaron durante la pandemia porque se dieron cuenta que trabajaban mejor. Recuerden que durante la pandemia se limitó el número de personas que podían estar físicamente presentes en la huerta. Entonces, estas huertas decidieron continuar trabajando así porque al tener un flujo constante de personas, ellas podían dedicar más tiempo a atenderlos, a recibirlos, en lugar de estar tratando de atender a 100 personas en una hora y luego la siguiente hora a 4 personas. Entonces, al tener un flujo de personas un poco más controlado, mejoró el servicio, redujo el estrés y las personas tenían mucho más tiempo para comprar mientras ellas estaban en la huerta. Entonces, por esa razón, ellos decidieron mantener estos cambios porque en general la experiencia para la huerta fue mucho mejor. Y como mencioné la cultura de la inocuidad alimentaria, quería además proveerles con una definición que fue adaptado de una charla que la dio Intertech. Y en esta definición la tomamos porque captura muchos de los aspectos que realmente tienen que ver con crear una cultura de inocuidad. Entonces, la definición dice, la cultura de inocuidad alimentaria es el conjunto de valores y creencias y normas compartidas que influyen en la mentalidad y el comportamiento hacia la inocuidad alimentaria en toda una organización. Es el resultado del compromiso del liderazgo y del enfoque en toda la organización. Y vale la pena enfatizar esa última frase que habla sobre el compromiso del liderazgo, porque si el dueño y los líderes de la huerta no están comprometidos con establecer una cultura, entonces nada de esto funciona. Entonces siempre volviendo a esta parte de que ahí empieza con el liderazgo y el ejemplo. Entonces, para cerrar esta conversación sobre inocuidad y antes de pasar a darles otras actualizaciones sobre la Alianza PSA, quiero repasar brevemente algunas ideas claves sobre el manejo de una crisis, que como hemos discutido va más allá de lo relacionado a la inocuidad alimentaria. Una crisis puede ocurrir en cualquier momento y puede ser de cualquier tipo, como choques o de tipo médico, como paros cardíacos, derrame cerebral, y por supuesto una crisis de inocuidad alimentaria cuando la huerta ha sido implicada en un brote de enfermedades causado por alimentos. Tener un plan para manejar cada una de estas situaciones es crítico porque hay que pensar por adelantado en cómo vamos a responder a estas situaciones. Por supuesto, una crisis afecta a la huerta, a las familias, a los empleados. El manejo adecuado de una crisis contribuye a la inocuidad de alimentos, así como también a otros objetivos de la huerta. Y con esto tienen toda la información para poder completar la última pregunta, que es la pregunta número 7 y se refiere a los elementos claves que aún necesito contemplar. Y me gustaría tomar un momento para darles la oportunidad de que ahora que han escuchado lo que preparamos para ustedes, si es que existe algún aspecto adicional que se debería considerar en la planificación del manejo de una crisis. Por favor, por el chat, déjenme saber si hay algo más que de pronto no lo mencionamos, que ustedes consideran que sea importante durante las crisis que ustedes han enfrentado. Nuevamente, no solo del tipo de inocuidad, sino todas las crisis. Los leo. ¿Hay algo más que se nos escapó? ¿Les pareció que está bastante completo? Y esto es para retroalimentación de nosotros en cómo estamos presentando esta información o si debemos considerar algo adicional. Me espero unos pocos segundos más por si quieren compartir o pensaron en algo que haga falta a lo que acabamos de presentar. Pues no miro nada por aquí. Muy completa la presentación. Gracias, José. Está bien, si creen que abarca todo. em, Adicional. Va de la mano con el plan de continuidad del negocio. Sí, posiblemente es algo que pueden, va de la mano, claro que sí, porque son crisis, ¿verdad? Y la continuidad del negocio seguramente depende de poder responder adecuadamente. Así es. Perfecto. Bueno, pueden seguirlo poniendo en el chat y dice considerar recursos económicos para la atención a una crisis. Exactamente. Cuando hablábamos de recursos,
no solamente los recursos físicos, pero ojalá muchas de las veces habla también de los recursos económicos y ojalá estén disponibles un fondo de emergencia para poder así contar con ellos sin pasar por muchas aprobaciones que a veces son la limitante en un momento de crisis. Registros que se deban obtener para evidenciar la actuación ante una crisis. Claro que sí, y creo que eso va muy a la mano, algo que se puede pensar al final, dependiendo de la crisis también, ¿no? El tipo de registros que se deban evidenciar y cómo considerar una revisión final después de la crisis y buscar la mejora. Así es, y eso lo mencionábamos en la pregunta anterior, donde decíamos, una vez que hemos controlado y dado esa primera respuesta, podemos pensar en ver cómo evitamos que la crisis vuelva a suceder, qué funcionó y qué se debe cambiar. Incluir el plan en el plan la forma de informar a los trabajadores y a quienes deban informar cuando la crisis. Así es. ¿Cómo informar? Es parte del proceso. Es una de las cosas que estaba enlistada ahí. Pero muchas gracias, Carmen. Así es, controlar la crisis. Perfecto. Gracias a todos por eso y de todas formas vamos a tomar nota porque nuevamente este documento que se les proporcionó es algo en lo que Betsy continúa trabajando y todas sus ideas y aportes van a ayudar a que podamos crear una mejor versión. Les agradezco por esa interacción. Entonces ahora me voy a mover hacia darles algunas actualizaciones relacionadas con la alianza. Entonces, cambiando un poco de tema, como es de su conocimiento, los fondos de la alianza PCA fueron reducidos significativamente este año y como resultado de ello perdimos a algunos miembros de nuestro equipo. Pero gracias a que contamos con otros proyectos, hemos podido mantener el equipo que tenemos actualmente y algunas de los productos de los programas que tenemos en este momento se están empezando a postear o a subir a la página del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. Y todavía mantenemos la página de la Alianza PCA y para cualquier documento o cualquier resultado que provenga de los fondos que son a través de la Alianza, pues van a encontrar esa información en ese sitio web. Sin embargo, tenemos también el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, donde seguimos poniendo los resultados o las diferentes cosas que se generan a través de otros proyectos, ¿verdad? Entonces, nada más era darles a conocer que este otro sitio web también está disponible para ustedes, donde pueden encontrar todo lo que miran en la pantalla, árboles de decisión, algunos otros recursos como libros para pintar relacionados con educación sobre GAP, panfletos y otras cosas. Entonces, nada más darles a conocer sobre esta página adicional o este recurso adicional donde también pueden ver las diferentes cosas en las que estamos trabajando. Algunas actualizaciones sobre la alianza. Se finalizaron los cursos pilotos de capacitación para productores de la alianza PCA. Esta es la versión 2. Esto se realizó realmente en inglés porque el fondo vino para realizarlo únicamente en inglés. En general los comentarios fueron positivos, pero se requieren aún algunas ediciones y se prevé que esta versión 2 del manual para el curso de productores de la Alianza se finalice a finales de agosto del presente año. Se nos ha comunicado sobre el financiamiento de la alianza para el próximo año. Los objetivos y el monto aún no están definidos. Las principales prioridades para la alianza serán reanudar los portales para recibir solicitudes de instructor líderes y el formador de instructores y sobre todo publicar la versión 2 del manual. Entonces, por favor, les quiero pedir que utilicen el chat para compartir otras actividades que la alianza debería llevar a cabo, en su opinión, ¿verdad? ¿Qué ustedes quisieran ver que podemos realizar? Porque estamos en este proceso donde podemos aún definir los objetivos para el próximo año. Entonces, si hay algo en particular que ustedes consideran es una necesidad, les agradezco que nos lo dejen saber y nosotros tomamos nota para incluirlos en los objetivos de este nuevo financiamiento que se viene para este año. También déjenos saber si tienen cualquier pregunta sobre estas actualizaciones que nos comparte Julie para poder aclarar cualquiera de estos puntos que estamos dejándoles saber también. Como saben, estas reuniones no nada más es para compartir información relevante, sino también para seguir en contacto con ustedes y seguir
conociendo de sus necesidades y de los servicios que necesita proporcionarles de la Alianza PSA. Es un buen momento para compartirnos cómo han estado, si están realizando cursos, qué recursos les han faltado. Déjenos saber. El Ahí vemos manual, ya ahí están está. llegando los Ok. comentarios. El manual versión 2 va a sustituir el manual 1.2. Sí, en su momento, como les dije, esto todavía está en proceso. No es que para el 2026 ya reemplaza el manual. En agosto del 2026 vamos a completar la versión. Todavía va a haber un tiempo adicional hasta que este curso empiece a impartirse utilizando el nuevo manual. Y para ese momento no tenemos una fecha estimada todavía, pero se les comunicará con su debido tiempo. Gracias por la información. Gracias. Para el proceso, sí, realmente ha habido mucha demanda de que abramos nuevamente este portal que se utiliza para las aplicaciones de instructor líder y por ello es una de las prioridades que queremos proponer para este año. Y nos da gusto saber que este tipo de espacios son bien recibidos y que se necesitan. Entonces, vamos a tratar también de seguir gestionando recursos para poder mantener este tipo de llamadas y ojalá con más frecuencia. Perfecto. Si tienen algo más, nosotros los leemos. Y Considerar, no ajá, se vayan, todavía tenemos un par de cosas que sí, no se compartir. vaya. Dice, no sé si sería posible considerar realizar acciones para educar a la población en aspectos de inocuidad muy buenos, tomar en cuenta estudiantes de diversos niveles. Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto. Volver a las... Claro que sí. Vamos a tratar de traerles más. Y bueno, mientras Mariana sigue leyendo los comentarios y capturando todas esas recomendaciones que ustedes nos brindan, yo voy a proseguir con un par de cosas. La próxima reunión del grupo de educadores en inglés será dictado por la doctora Shirley Mikalev de la Universidad de Maryland el 25 de junio del 2026 de 2 a 3 de la tarde, hora de Nueva York, y el tema que ella va a traernos es a través del lente microbiológico, perspectivas de la persistencia y dinámica de las bacterias en frutas y vegetales. Entonces, el enlace de inscripción se compartirá a través de nuestra lista de contactos, como siempre lo hacemos, y también en nuestras páginas en redes sociales. Además, ustedes saben que para mantenerse en contacto con nosotros y conocer de cualquier oportunidad, ya sea de capacitación o de este tipo de espacios, necesitamos que ustedes se registren a nuestros grupos de educadores de inocuidad. Tienen los códigos QR ahí en español y en inglés. Y déjenos saber también si ustedes tienen algún tema en mente que sea relevante para ustedes, que quieran que se los traigamos. Como siempre, nosotros estamos buscando sus opiniones. Si tienen sugerencias, por favor, contacten a Mariana. El correo de ella lo ven en pantalla. Ella es quien está liderando este esfuerzo. Y si tienen algún tema nuevamente que sea relevante, o si quieren que alguno, siempre tratamos de que exista la misma información en inglés que en español, pero algunas veces las personas que dan la charla no hablan español, entonces intentamos hacer la traducción por ellos. Pero si hay un tema que ustedes creen que dentro de la comunidad de habla hispana es relevante, con gusto podemos crear un espacio solo para la comunidad de hispanohablantes. Así que déjenos saber en el chat o contacten a Mariana a través de su correo de todas esas ideas que ustedes tienen para poder hacer una selección y una priorización de temas que sean más relevantes. Y solo para responder una pregunta que tengo en el QA, tenemos la página del grupo de educadores, la que les presenté, se las voy a dejar aquí también ahorita, justamente la estoy pegando en el chat. En esta página del grupo de educadores, ustedes pueden ver tanto cómo inscribirse a esta lista de contactos que les menciona Julie. Si ustedes se inscriben a la lista de contactos, les llega un correo cada vez que tenemos un evento de este tipo en español. Les va a llegar un correo invitándolos a registrarse. Si quieren registrarse al grupo en inglés, también existe una página de registro en inglés en la que ustedes pueden entrar y también en esa misma página pueden consultar todas las presentaciones que hemos hecho, incluyendo la del día de hoy, porque las grabamos y las dejamos ahí para que ustedes las consulten cuando las necesiten. Entonces ahora les voy a compartir
el recurso de la página. Lo mismo, si ustedes se registran en inglés, les va a llegar el correo en inglés invitándolos a las presentaciones en inglés. Por ejemplo, esta plática de la doctora Shirley Mikalev, que va a ser en inglés, pues no solo les va a llegar al grupo de educadores que está en esta lista de contactos que se registraron dentro de la página en inglés. Pueden registrarse en ambas, no tienen que ser instructores de la alianza para estar registrados en esta lista, realmente está abierta al público interesado. Entonces, todos estos seminarios se imparten gratuitamente, no damos certificados de presencia, no damos ningún tipo de certificado por haber asistido, pero les agradecemos siempre que se registren, siempre es bueno para nosotros saber de dónde se están comunicando, por eso es que les pedimos que se registren, pero son gratuitos. Perfecto, nada más. Alguien me pidió en el chat que si podía volver a mostrar los códigos, están ahí. Y también alguien me mencionó si ojalá esta presentación de la doctora Mikalev podría presentarse en español. Lo vamos a considerar. Definitivamente, si ella nos autoriza a poder traducir su presentación, lo haremos con todo el gusto y nos tendrán nuevamente a Mariana, Laura y a mí en este rol de presentadoras. Y que lo hacemos con mucho gusto. Entonces, les agradezco por esa interacción y por sus recomendaciones. Ahí tienen el correo de Mariana nuevamente. Y como siempre, recuerden que todo lo que nosotros hacemos se publica en los sitios web de la Alianza PCA, tanto en inglés como en español. Y también tratamos de ser bastante activos en las redes sociales para nuevamente nosotros ser quienes dominamos la comunicación y la información que salen sobre la Alianza PCA. Entonces, síganos ahí y estén pendientes de todo lo que hacemos y de las oportunidades que van a seguir sucediendo. Ojalá con estos nuevos recursos que estamos prontos a recibir, ojalá se logren confirmar este año. Pero es a través de las redes sociales donde nos comunicamos con ustedes y de su correo electrónico. Y Sí. nada, con esto pues dejo abierto el chat para si tienen alguna pregunta. Y no sé, Mariana, si tienes algo más antes de cerrar. Solo recordarles, como les dijo Julie, que estamos formando el calendario de estas sesiones en español. Todavía tenemos algunos eh, eh, presentadores que estamos trabajando con ellos, platicando con ellos para que nos compartan su conocimiento, pero si ustedes tienen sugerencias, por favor, háganoslas llegar. Ya les compartió Julie mi correo. También si tienen sugerencias de presentadores que ustedes han visto en alguna conferencia, ustedes quisieran compartir con este grupo, ustedes creen que es relevante para nosotros dentro del grupo de educadores, déjenoslo saber. Se los agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Y también gracias a Betsy por estar aquí. Estaba lista para contestar a sus preguntas. Si tienen preguntas para Betsy, estamos más que dispuestos a traducirlas. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Sí, es muy bueno. Nosotros también estamos muy contentos de poder reanudar estas sesiones. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Gracias a todos. Saludos y buenas tardes hasta donde se encuentren.